Dios tiene en esta mañana para todos nosotros una palabra de perdón. Y el fondo bíblico que vamos a utilizar se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 27 al 37. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 23, versículos 27 al 37. Y dice así: una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes caigan sobre nosotros y rogará a las colinas entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados o las suertes. Y la multitud observaba, y los líderes se burlaban y decían: salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Y los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra del perdón, diga conmigo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. A mí me encanta salir con mi familia a viajar, por lo menos una vez al año, con todos mis hijos, mis yernos, mis nueras, ahora mis nietos, próximamente mis 3 nietos. Y hay lugares donde nos gusta ir, pero hay lugares donde no nos gusta viajar. Hay partes donde a mí no me gusta viajar, aún aquí en Costa Rica. Y hay viajes en la vida, hermano, que uno nunca debiera hacerlos. Hay lugares en la vida de uno que uno nunca debiera de ir, nunca debiera frecuentarlos, no debiera hacer este tipo de viajes. Y quiero hablar de viajar a nuestro pasado, a nuestra culpa. Hay gente que pasa su vida viajando siempre en su pasado, revolcándose en los años aquellos en que no conocíamos al Señor, o incluso aunque lo hayamos conocido, cuando hemos fallado, cuando hemos metido la pata. Y tenemos una frecuencia muy marcada, los hijos y las hijas de Dios, y es de estar yendo a frecuentar nuestro pasado y vivir lamentándonos y maltratándonos por nuestra culpa. Y es que sencillamente hay una verdad muy clara: todos ustedes y yo hemos sido culpables de algo. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido culpables de algo? Dice usted, te puede decir: hermano, sí, hermano, yo soy culpable, muchas cosas, yo tuve la culpa, yo metí la pata, yo fallé. Hay gente que tiene que decir: hermano Arturo, yo fui el culpable que mi matrimonio se destrozara. Sí, sí lo fui, Arturo, no lo niego. Y eso está bien. Lo que no está bien es que usted toda la vida siga castigándose con esa culpa que usted tiene. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir: hermano Arturo, yo tengo mucha culpa, mi manera de hacer las cosas hizo que mi familia perdiera todo lo que teníamos, fue por mi culpa, acepto mi culpa. Bueno, está bien que acepte su culpa, pero deje de estar viajando a su culpa, porque eso no le va a permitir a usted nunca levantarse. Eso a nadie le va a permitir levantarse. Y es que esta es la verdad: todos excepto nuestro Señor Jesucristo es el único sin culpa. Solo Él, hermano, nunca tuvo culpa, solo Él nunca tuvo mancha, no solo Él nunca pecó. Todos los demás personas que usted sepa que fueron o son seres humanos, todos ellos por característica natural fallamos, metimos la pata, pecamos, la embarramos seriamente, por lo tanto somos culpables de algo. Se cuenta de un noble en Inglaterra, el escritor de todas las novelas de Sherlock Holmes. Él se llamó Arthur Conan Doyle, y él era un hombre muy charlatán, muy bromista, y le mandó una carta anónima a los 50 hombres más prominentes de Londres. Y este anónimo lo que decía fue lo siguiente, solo decía así la nota: todo se ha descubierto, huye de inmediato. 48 horas después, 25 de esos 50 prominentes hombres de Inglaterra habían huido para América. Y es que, hermanos, si a usted y a mí nos llega una carta anónima que nos diga algo parecido: todo se descubrió, salga corriendo. Yo sé que al ser tan cierto que algunos de nosotros hemos manejado o manejamos algún tipo de culpa, nos vamos a asustar, porque no nos gusta, hermano, que nadie se dé cuenta de lo que fue nuestro pasado. A muchos de ustedes no les gustaría contar mucho.
Incluso cuando damos nuestro testimonio le decimos a la gente que no es sabio ni pertinente hablar en detalle de nuestro pasado, porque hay cosas de mi pasado que yo no quiero que sepa mi esposa, que sepa mi novia. Hay cosas de mi pasado que yo no quiero que mis hijos sepan, ni quiero que mis nietos sepan. El otro día una persona impertinentemente usada por Satanás obviamente me regañó, porque a veces yo cuando cuento mi testimonio y mis hijos estaban pequeños, hablaba de cómo Dios me rescató de las drogas y las cosas que yo era en mi pasado. Y esta persona me regañó usada por el diablo. Él ignoraba que yo a mis hijos les había dado mi testimonio, y que cuando ellos me ven en la iglesia dar el testimonio no era para yo estar frecuentando mi pasado, sino para decirle a otros que es posible que una persona salga de las drogas, salga del alcohol, salga del vicio, que pueda ser cambiado su vocabulario por el poder de Dios. Es la única manera, yo diría, válida para que usted y yo recordemos la culpa del pasado. Pero no tenemos por qué revolcarnos en nuestra culpa, ni tener miedo, hermano, que un esqueleto nos salga del ropero, porque si usted y yo le hemos pedido al Señor, sencillamente usted y yo somos gente sin pasado. La historia que usted y yo acabamos de leer en Mateo capítulo 23 nos habla de un Jesús arrestado. Ha sufrido en menos de 24 horas 6 juicios. 3 de los judíos y 3 de los romanos. Los 6 juicios eran juicios ilegales porque los hicieron durante la noche, y en ninguna parte, en ninguna cultura, un juicio en la noche es legal, en ningún país. Mucho menos en un país dominado por la cultura romana. El derecho romano no permitía tal tipo de juicios. En esa misma noche Cristo fue juzgado 6 veces, 3 por los judíos, 3 por los romanos. Y lo interesante del caso es que en los 6 juicios fue declarado inocente. Sin embargo, lo condenaron a morir crucificado en la cruz del Calvario. Los religiosos de esa época hicieron todo lo posible para golpearlo. Sufrió golpes, sufrió escupitazos. Dice la palabra de Dios que le tapaban los ojos los soldados romanos y le daban golpes por la cara. Hombres corpulentos, militares, hombres de guerra, le tapaban los ojos y golpeaban el rostro de Cristo. Para en cuestión de pocas horas el rostro de Cristo estaba inflamado, sus mejillas, sus pómulos posiblemente reventados. Y por si fuera poco, hermano, le han puesto una corona de espinas en su frente que hacía que la sangre corriera por su frente. Ya para ese momento todo tipo de burlas, todo tipo de ofensas le han estado profiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermano, para acabarle de hacer, cuando Jesucristo está en esa condición, en la muerte, ahí en la cruz, dice la palabra del Señor que no solamente los soldados, sino uno de los que estaban crucificados junto a él le dijo estas palabras: si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Que era lo que uno podría decir el acabose. Y es por estas palabras que Cristo irrumpe, y por primera vez, porque durante todo ese juicio estuvo con la boca callada. La desesperación de Pilato, la desesperación de muchos de ellos era: ¿por qué usted no habla? Es que la palabra de Dios decía: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pilato le dijo: ¿no te das cuenta que yo tengo autoridad para soltarte o para mandarte a crucificar? Y solamente ahí Jesucristo le responde a Pilato que la autoridad que él tiene no la tendría menos que Dios se lo hubiera dado. Pero por lo demás, Cristo cerró su boca, no se defendió. Antes de ser arrestado, él dijo: yo puedo pedirle al Padre Celestial que mande 12 legiones de ángeles y me van a defender y me van a salvar, pero no lo voy a hacer, porque yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Acababa de decirle al Padre 3 veces: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que ahora Cristo está ahí en la cruz, y por momento interrumpe en el silencio y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recuerden que estas palabras Cristo las dice porque lo que ellos están diciendo es: si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es por eso que Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Jesús no está diciendo aquí que la gente no sabe cuando está pecando. Jesús no está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben que están pecando. No. En el contexto lo que ellos están diciendo es: sálvate a ti mismo y a nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo siguiente: yo no vine a salvarme.
Ellos no saben que yo no vine a salvarme. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están diciendo. Ellos no saben que yo no vine a salvarme. Yo vine a salvarlos a ellos. Si yo me bajo en la cruz, yo puedo bajarme de la cruz. El Cristo que resucitó a Lázaro, el Cristo que caminó por encima del mar, el Cristo que levantó al leproso y al paralítico, ese Cristo de poder, claro que pudo bajarse de la cruz para salvarse. Pero yo no vine a salvarme. Yo vine a salvarlos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Lo comprenden, hermanos? Y hay una palabra, hermanos, cuando yo leo esto, me encanta entonces resumir. Y esta es la palabra de la cruz, la palabra del perdón. Y usted me dirá a mí, Pastor Arturo, ¿no le parece a usted que este tema sería un tema pertinente para la Semana Santa? Yo diría que sí. Lo que pasa, hermanos, es que en nuestro mundo, en América Latina, estamos teniendo un problema muy serio. Que la Semana Santa no es una semana de celebración espiritual y religiosa. Ya no es lo que era hace 30, 40 años. Yo me acuerdo en Costa Rica que hasta los servicios de buses se suspendían. Se cerraban los comercios para presionar a la gente a celebrar por lo menos una vez al año una cercanía con Dios. Hoy no es así. Aún dentro del contexto de la iglesia evangélica, yo me atrevo más a llamarle la iglesia la semana zángana que la Semana Santa. Y 2 semanas antes de Semana Santa, ya la gente no está pensando ni en las cosas de Dios, ni en las... No, ahora lo que estamos pensando es en los viajes, en el paseo, porque son parte incluso de nuestras vacaciones. Y yo no quiero tampoco decir esto con ganas de culpar a nadie, pero es una realidad que tenemos. Y entonces yo me preguntaba, porque hace día lo venía diciendo, me parece que un buen momento para hablar de un mensaje tan bello, me parece que un buen momento para hablar de una verdad tan extraordinaria, de cómo podemos nosotros tener una mayor cercanía con Dios y con su bendita palabra. Un momento como este, terminar el año, porque casi vamos a terminar el año con esta serie, terminar el año pensando en la palabra de la cruz, que la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios. Hay 7 mensajes que Cristo da en la cruz. Pasó calladito toda la noche que fue arrestado, no abrió su boca, pero en el Calvario, el viernes a las 3 de la tarde, empezó a abrir su boca y a decir 7 palabras, 7 mensajes que si usted y yo los abrazamos, ellos son capaces de transformar nuestra vida, de cambiar nuestra existencia de tal manera que la suya y la mía, nuestras vidas nunca más vuelvan a ser nunca más las mismas. Dios quiere transformar nuestra vida a la luz de su palabra. Dios quiere transformar nuestra vida por la palabra de la cruz, que es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es poder de Dios para nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios, hermano. Cuando una persona se está muriendo, me ha tocado asistir a muchas personas en los últimos momentos de su existencia, cuando están a punto de morir. Y déjeme decirle que es muy importante lo que la gente quiere decir antes de morirse. Lamentablemente conozco muchas personas que solo precisamente antes de morirse fue que se acordaron de pedir perdón antes de morirse. Y uno dice, ¿por qué no lo hizo antes? Tienen que esperar a cuando están en una cama muriéndose. Conozco muchos casos, he tenido que estar ahí. Conozco muchos casos donde la gente es precisamente antes de morirse. La gente, por favor, hermano, en condiciones especiales tal vez no, pero es muy importante lo que una persona quiere decir antes de morir. Como que esa persona está desesperada por decir todo lo posible antes de partir al otro mundo. En nuestro caso, Jesucristo no tenía que pedir perdón por nada porque Él es puro y perfecto. No tenía que pedirle perdón a nadie. Pero antes de morir, Cristo quiso dejar plasmado 7 grandes temas que son los que usted y yo necesitamos para que la suya y la mía sea una vida estable, una vida segura, una vida llena de paz, una vida llena del poder de Dios. Y el primero de ellos fue, antes de morir, Cristo exclamó, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso significa, hermano, que usted y yo no tenemos por qué vivir con culpa, porque Jesucristo nos ha perdonado. Cristo murió en la cruz del Calvario no solamente por los pecados que usted cometió, sino por los que pueda estar cometiendo en su pasado, ahorita o en su futuro. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo sé que todos ustedes
Estoy totalmente seguro que todos ustedes saben que Dios los perdonó. ¿Cuántos están seguros? Ya Dios me perdonó. Cuando ustedes le hablan a otros y le dicen, ya Dios, pídale perdón, Dios lo perdona. Y todos le decimos a la gente, hermano, yo puedo predicar sobre el perdón de Dios. Y el perdón de Dios, Dios perdona cualquier pecado, no importa lo que usted haya hecho. No hay pecado que Cristo no haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, nos cuesta mucho aceptar el perdón de Dios. Hablamos de Él, sabemos de Él, lo podemos hasta predicar, tenemos un conocimiento intelectual del perdón de Dios profundísimo, pero a la hora de usted vivir y experimentar la paz de Dios, no nos lo permitimos porque la culpa nos está destrozando. Y este tema de este día tiene tres elementos muy importantes. El primero, tratar de abordar qué es lo que normalmente usted y yo hacemos con nuestra culpa. Número uno, la mayoría de nosotros tratamos de enterrar la culpa, tratamos de enterrar el pasado. Hay gente que le dice a usted, hermano, entierra el pasado. El problema es que si usted entierra algo que está vivo, algún día se va a levantar. Así que la solución no es enterrar el pasado, porque el pasado vivo no se puede enterrar. En el momento menos indicado, en el momento que usted menos lo espera, ese pasado brota, esa culpa brota. Así que nosotros tratamos de enterrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de enterrar nuestra culpa, evitando algunas cosas, y lo hacemos de tres maneras. Número uno, minimizamos lo que hicimos. Así es como enterramos el pasado o la culpa, minimizándolo. ¿Qué es lo que decimos? La verdad que no fue tan grave lo que yo hice, hay otros que lo hacen peor. Sí, hermano, siempre hay alguien que hace las cosas peor que usted. Siempre hay alguien que hace las cosas peor que yo. Pero yo no puedo enterrar mi pasado minimizando lo que hice. Yo no puedo decir después de 20 años, no, la verdad que todo eso no fue nada. Si nada más maté a uno, aquel mató 20. La segunda manera que usted y yo utilizamos para enterrar nuestra culpa, nuestro pasado, es racionalizarlo. Y lo decimos algo así: todo el mundo lo hace. Y la verdad que es cierto, hermano, casi todo el mundo lo está haciendo. Ahora es la moda que todo el mundo lo haga. Esa es la tendencia, todo se vale. Si se siente bien, hágalo. No importa lo que diga la religión, no importa lo que diga Dios, no importa lo que diga la Biblia, hágalo. Todo el mundo lo está haciendo de por sí. Esa es una manera de racionalizar. Son mentiras que racionalizamos en nuestra mente, pero que sabemos que en nuestro corazón no está bien. Es una batalla entre mente y corazón, que está tratando nuestra mente de convencer al corazón que está bien cuando sabemos que no está bien, estuvo mal. No hay que racionalizarlo tanto, no hay que decir no es tan grave, no hay que decir todo el mundo lo hace. Sencillamente lo hice, estuvo mal, Señor, perdóname. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y la tercera manera de usted y yo, hermano, enterrar nuestra culpa, nuestro pasado, es que nos comprometemos. ¿Cómo? Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Estamos comprometiendo nuestro futuro. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta será prosperado. Aquí no estamos hablando que usted tiene que salir a contar a media iglesia o a todo el mundo que usted cometió una culpa, que usted cometió un pecado. No, no, nada más que eso. No, jamás. No estamos diciendo eso. Lo único que a usted puede limpiarlo, lo único que a usted puede perdonarlo, es el poder limpiador de la sangre de Cristo. Amén. Los pecados que tenemos que confesarnos los unos a los otros son los que cometemos los unos a los otros. Pero las ofensas que usted y yo le hemos hecho a Dios se las confesamos. Pero al taparla nos estamos comprometiendo. En el Salmo 32, el salmista David, usted no lo tiene, pero anótelo ahí. En el Salmo 32 David dice: mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiendo por mi gemir todo el día, y mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No tenemos que ocultarlo, no tenemos que taparlo, no podemos enterrarlo. Tenemos que confesarlo, tenemos que venir a los pies del Señor y decir: Señor, te he fallado, te he pecado. En el nombre de Jesús, hermano, usted no tiene por qué enterrarlo, usted no tiene por qué racionalizarlo, usted no tiene por qué minimizarlo, ni mucho menos comprometer tu vida, tu futuro, el de tu familia, ocultándoselo a Dios, porque de por sí Él lo sabe. David dice: mientras yo callé mi pecado, mis huesos se debilitaban, sentía que mi vida se desbarataba, pero cuando lo confesé a Dios, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En lugar de enterrarlo, lo que tenemos que hacer es confesarlo. Número 2, ¿qué hacemos normalmente con nuestra culpa? La enterramos, o por lo menos lo intentamos. Número 2, culpamos a otros. Somos expertos en culpar a los demás. Ya en el principio de la creación del hombre, Adán se vuelve y le dice al Señor, después de que pecó:
la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Qué bárbaro, Adán. Le dijo al Señor, la mujer que usted me dio. Culpó a la doña y culpó a Dios. Es la peor manera de trabajar nuestro pasado y nuestros pecados y nuestras culpas. Somos muy dados, hermano, a culpar a los demás. Siempre estamos diciendo, sí, hermano, yo hice mal, pues que ella me provocó. Esto me dijo, hermano Arturo, yo a ella la quiero mucho, pero si no me provocara yo no le hubiera roto la cara. ¿Qué? Tenemos que aceptar nuestro pecado sin culpar a los demás. Escuche esto, anótelo ahí. La sangre de Cristo no fue derramada para lavar excusas. La sangre de Cristo solo tiene poder para lavar pecados. No limpia excusas, pero lava pecados. Dejemos de estarnos excusando que el gobierno, que el pastor, que la suegra, que la esposa, que el esposo, que el hijo, ellos tienen que darle cuenta a Dios por lo suyo. Usted dele cuenta a Dios por lo suyo. Yo tendré que darle cuenta a Dios por lo mío. Somos expertos en acusar y excusarnos, y eso nos hace perdedores. Los perdedores se caracterizan por eso, porque siempre se excusan y acusan, se excusan y acusan. En todo lado usted los verá siempre. Yo lo hice, pero si ella, es que ella lo hizo peor, es que hermano, excusándome y acusándome. Como que tratamos de equilibrar las cosas. Sí, yo fallé, pero como aquel también lo hizo, estamos empatados. Eso nos hará perdedores. Eso nunca nos va a permitir levantarnos. Seguiremos hundidos en la culpa. Seguiremos atrapados en nuestro pasado y nuestros pecados, porque tratamos de equilibrar nuestra culpa al señalar las faltas y los fracasos de otras personas, como que si eso borrara mi culpa, o como que si eso mejorara mi vida, las culpas de otros. Eso no funciona. Y número 3, normalmente con nuestra culpa lo que hacemos es tratamos de enterrarla, culpamos a otro. Y número 3, que es lo peor, nos castigamos a nosotros mismos. Y esto no funciona, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a maltratarnos de esta manera, nos autoadministramos castigo. Subconscientemente estamos diciéndonos, qué mal que hizo, usted merece pagar por ello, usted no tiene perdón de Dios, no hay manera, ya Dios te ha perdonado muchas veces, usted no tiene perdón de Dios. Y empezamos, hermano, a castigarnos. Tengo que sentirme culpable, tengo que pagar, hermano, y tarde o temprano esa ansiedad nos va a deprimir y nuestro cuerpo va a reaccionar emocional y hasta físicamente cuando usted y yo nos maltratamos. Dice alguien de los expertos, y ellos lo dicen así claramente, que el 50% de las personas en los hospitales podrían ser dadas de altas si pudieran descubrir la manera de deshacerse de la culpa que manejan. Hay muchas personas en el hospital, hermano, que están enfermas o aquí con dolencias, con contracturas musculares terribles a nivel patológico, porque una ansiedad, una angustia tan terrible que tiene el origen en la culpa, en el fracaso, que no han traído a los pies de Cristo como debe ser, que no hemos aceptado el perdón de Dios tal y como Él perdona. Llega un momento donde físicamente a uno se le enferma el cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, confesaos las ofensas los unos a los otros. Las ofensas que usted y yo nos hacemos, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Hay muchas dolencias y enfermedades, no todas, pero muchas de ellas tienen que ver con falta de perdón, con manejo de culpa, con estar estancados en nuestro pasado. Una conciencia culpable va a hacer que usted y yo comprometamos nuestro futuro. Vamos a boicotear nuestros proyectos, vamos a boicotear nuestro futuro y vamos a ser gente que siempre vamos a estar estancadas en el pasado. Por eso dice el Salmo 38, versículo 4 al 6: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada, y por causa de mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado. Esto lo dice David a propósito de un pecado que él no había confesado. Nada nuevo usted le va a decir a Dios, entiéndame. Él estaba ahí, Dios te vio. Dígale a su hermano, hermano, Dios te vio. ¿Usted sabía eso? Que Dios te vio. No te vio el pastor, no te vio el anciano, no te vio nadie, pero Dios sí te vio. Hermano, ¿por qué el Señor me pide que venga y le confiese a Él algo que ya Él sabe? Porque eso va a traer salud en nuestra vida, porque eso le va a quitar al diablo las armas que va a seguir utilizando de en adelante para destruirnos y acusarnos con culpa. Algunos de ustedes se están castigando por algo que hicieron hace 20 y hasta 30 años. Se siguen golpeando, se siguen maltratando.
Algo que pasó hace tanto tiempo trae vergüenza a tu corazón. Una vergüenza secreta en la cual usted y yo seguimos pensando cada vez se empeora más. Y dice aquí David: hasta mis llagas agarraron mal olor y supuraban. Hay brotes. El otro día, hablando con un doctor amigo mío, me decía de un brote que se llama herpes por nervios, por estrés. Se revientan los nervios y brotan y arden y supuran por una gran carga de estrés. Muchas veces, no digo en todos los casos, por un manejo de un pasado que ya Cristo perdonó. Por un pasado, diga conmigo, por un pasado que la sangre de Cristo me limpió ya. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Pasado lejano, pasado reciente. Si hemos pedido el perdón a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos ha limpiado. Ya basta de intentar enterrar la culpa. Ya basta de culpar a otros. Y ya basta de maltratarnos a nosotros mismos. Le pedí al pastor Andrés Campos, mi hijo, que me ayudara en esta serie para predicarla, y él va a continuar con el segundo punto, que tiene que ver mucho lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra culpa. Hemos visto qué es lo que usted y yo normalmente hacemos con nuestra culpa. Y quisiera compartir, vimos 3 cosas sobre eso, y quisiera compartir en esta mañana qué es lo que quiere Jesús que hagamos con nuestra culpa. Muy diferente a lo que usted quiere, a lo que usted piensa que se debe hacer. No, quiero que podamos aprender juntos qué es lo que Jesús quiere que usted y yo hagamos con nuestra culpa. La Biblia es muy clara, hermano, al respecto. ¿Con qué es lo que Jesús quiere? ¿Cómo quiere que usted y yo podamos manejar nuestra culpa? Es mi deseo que en esta mañana ninguno de los que estamos por acá nos dirijamos a nuestros hogares o al lugar donde vamos a ir en horas de la tarde cargando con nuestra culpa. Es mi deseo que hoy, por medio de este tema, a la luz de la palabra del Señor, veamos lo que hay que hacer. Déjeme decirle que hay claves, pero déjeme ser honesto, hermano, no es fácil, no es fácil. Lastimosamente, como seres humanos nos gustan las cosas más fáciles, pero el poder liberarnos de la culpa va a significar que usted y yo tengamos que hacer un esfuerzo extra. Y Proverbios 20:27 nos dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que dice el primer punto. Jesús quiere que usted y yo admitamos nuestra culpa. Como decía el hermano pastor, Jesús no quiere que usted minimice lo que usted ha hecho. Él no quiere que usted entierre eso en el pasado. No lo ignore, hermano, admítalo, simplemente admítalo. Que usted pueda acercarse el día de hoy y decirle: Señor, me he equivocado. Sí, como decimos popularmente, metí la pata, fue un error, a mí nadie me obligó. Vea que no estamos excusando a nadie, lo dice voluntariamente. No se trató de una mala jugarreta que alguien me hizo, lo dice: Señor, porque en ese momento así lo sentí. Y la gente trata de huir de la culpa y evita hacer este tipo de cosas, evita admitir su error. Y constantemente veremos ejemplos, y quizás usted lo ha hecho, quizás yo también lo he hecho. Tratamos de huir de nuestra culpa y empezamos a ocuparnos de muchas cosas. ¿Conoce usted a alguien así? Que sabe que está cargando con un problema, con una culpa que no lo deja descansar, y usted ve que empieza a llenarse de trabajo, empieza a trabajar horas extra, empieza a llegar a ocupar tantísimo su mente, pensando que de esa manera van a huir a ese sentimiento de culpa. Pero no es así, porque tarde o temprano usted y yo, como seres humanos que nos cansamos, que tenemos tantos límites, llegaremos a nuestra casa, pondremos nuestra cabeza en la almohada y adivine qué, todos esos sentimientos de culpa van a empezar a florecer nuevamente. Así que no es huir de ella. Incluso mucha gente trata de escapar de culpa, y mucha gente ha caído en el vicio del alcoholismo, de la drogadicción, por no admitir una falla que cometió. Mucha gente incluso empieza a viajar, dice: voy a conocer el mundo, voy a conocer sus maravillas. Pero aún, hermano, déjeme decir, usted puede estar en el lugar más hermoso de este planeta, usted puede estar en el país en el cual usted soñó siempre visitar, que si usted no admite su culpa, en algún momento ella llegará y te dirá: aquí estoy. Por eso Jesús quiere hacernos libres, pero nos pide que podamos admitirla. Amén. Primera de Juan 1:9, usted no lo tiene, pero puede anotarlo. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y no decimos la verdad. Usted se engaña, yo me engaño a mí mismo cuando procuro que no he cometido mal, cuando procuro que no me he equivocado. Y hermano, si usted sigue viviendo, si yo sigo viviendo de esa manera, lo único es que estoy haciendo es que me estoy derrotando a mí constantemente. Debemos dejar de engañarnos. Lamentaciones 3:40 dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Amén. Amén. Yo le voy a regalar a usted 10 segundos, hermano, y piense por un momento algo que usted hizo mal durante esta semana, algo que usted haya hecho mal durante esta semana. Lamentaciones, como acabamos de leer, dice que debemos probarnos y examinarnos. Usted lo acaba de hacer en 10 segundos y tal vez no encontró una o dos, encontró aún más cosas en las cuales usted le falló al Señor. Por eso es bueno que usted constantemente pueda estar haciendo un inventario espiritual y antes de acostarnos empezar a ver en qué hemos fallado y admitir que nos hemos equivocado, para dar así cabida a que el amor del Señor y su misericordia se pueda derramar sobre nosotros para poder salir adelante. La segunda cosa que Jesús quiere que usted y yo hagamos con la culpa, y usted lo tiene ahí en sus notas, es que aceptemos nuestra responsabilidad. Eso es algo más que admitirlo, mi hermano. Eso es que usted diga: realmente fue mi culpa. Usted puede admitir: sí me equivoqué, pero el aceptar mi responsabilidad me lleva a dar un paso adelante, y es decirle: Señor, me equivoqué, fallé en esto y quiero hacerle frente a las consecuencias que esto va a traer. Amén. Eso nos cuesta admitirlo, porque estamos muy conformes a que si hacemos algo bueno, queremos las consecuencias, cosas buenas. Decimos: trabajo más, ¿qué significa? Me van a pagar más. Pero no actuamos de la misma manera cuando hemos cometido un error. El Señor es grande en misericordia. El Señor es grande en misericordia. Y si usted le falla y le pide perdón, Él nos va a perdonar. Dice su palabra que lo hace instantáneamente. Pero tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y no estar culpando a las demás personas, ni estar diciendo: este fue culpa de él. No, aceptar la responsabilidad. Hay un texto en la Biblia que es aquella historia, usted la conoce, hermano, de David, cuando dice que él salió a la parte alta del palacio y él se asomó y vio a una mujer bañándose desnuda en una azotea. Los pensamientos de David empezaron a volar. Las hormonas de David se fueron a un extremo muy alto. Dice la historia, dice la palabra de Dios, que David toma a esa mujer llamada Betsabé, la lleva a su palacio, comete adulterio con ella, y no le bastó, y aún así envió a que mataran a su marido. La mujer queda embarazada y David aún así no quiere admitir el error. ¿Usted piensa que David se sentía culpable? Claro que sí. Por eso en el Salmo 51:3 vemos a David reconociendo y dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Él no culpó a Betsabé, no le dijo: Señor, es culpa de esa mujer tan linda que hiciste. Es que qué mujer más preciosa, ¿por qué la pusiste ahí, Señor? ¿Por qué no se fue a vivir a otro lugar lejos de mi palacio? No. David dijo: reconozco mi error, tengo presente siempre mi pecado. Hermano, usted nunca va a sentir el alivio de parte del Señor a menos que usted acepte la responsabilidad de los errores que ha cometido. Santiago 5:16, puede anotarlo también, dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos está diciendo que revelar nuestros sentimientos es el principio de nuestra sanación. Porque usted me dice: ¿cómo hay que confesarlo? Porque no me lo puedo guardar. Como le decía el hermano pastor, no es ir a confesar los pecados, pero sí es bueno tener esa persona a la cual usted pueda externarle que se está sintiendo mal, porque eso va a ser el principio de una sanación que el Espíritu Santo empezará a hacer con nosotros. No pretendamos ser perfectos. El pretender ser perfecto hace que el miedo aparezca nuevamente en nuestra vida. Porque usted, al pretender ser perfecto, usted se siente muy fuerte
Y es ahí donde el diablo se aprovecha y nos hace sentir que no necesitamos de Dios. Y yo no sé usted, hermanos, pero por lo menos yo necesito mucho del Señor. Amén. ¿Necesita usted del Señor? Amén. Yo necesito del Señor. Pero tal vez el Señor quiere que usted encuentre una persona, ya sea un líder espiritual, ya sea una persona muy cercana a usted, a la cual, como le dije, no es que le vaya a contar todo lo que hice, pero sí pueda externarle cómo se están sintiendo para que el Señor pueda ayudarlo a liberar esa culpa. Y la tercera cosa que Jesús quiere que haga con la culpa es que le pida al Señor que me perdone. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, solamente Dios, no su esposo o su esposa, porque uno falla, Dios que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a Dios. Subraya ahí limpiarnos. ¿A usted le gusta estar limpio, mi hermano? A mí me gusta estar limpio. Constantemente en la casa se levanta uno, hace algunas cositas y ya con el trajín del día empieza a oler mal. A mí no me gusta estar sucio. Yo vengo a la casa del Señor, me gusta venir con buena ropa, bien aseadito, con buen perfume. Pero ¿por qué nos cuesta tanto tener la misma actitud cuando hablamos de pecado, de culpa en nuestra alma, en nuestro espíritu? El Señor nos quiere limpiar de todo pecado. El Señor nos quiere limpiar de toda culpa. Simplemente está esperando que usted pueda acercarse a Él con confianza, como solamente lo podemos hacer ante nuestro Padre Celestial, y decirle: Señor, yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tú me perdones. Y hay dos maneras en las cuales usted puede acercarse a pedirle perdón al Señor. Hay maneras equivocadas y hay una manera correcta. Permítanme rápidamente compartirles algunos caminos equivocados que muchas veces nosotros tomamos a la hora de pedirle perdón al Señor. Y es que muchas veces pensamos que tenemos que venir rogándole a Él. Tenemos que venir a implorar por su perdón. Señor, 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 perdóname, por favor, por favor. Hermano, déjeme decirle que el Señor está totalmente dispuesto a perdonarlo. Él no necesita que usted venga a rogarle, Él no se lo está pidiendo, porque Él es grande en misericordia, es su esencia. Dios es amor, es natural. Quizás a usted y a mí nos cueste comprenderlo, porque usted y yo no somos así. Nosotros muchas veces perdonamos, pero nos gusta que nos rueguen. Voy a dejar que se rebaje y voy a ver si lo perdono. El Señor no actúa así. El Señor está diciendo que usted se acerque y le pida perdón. La segunda manera en que nos equivocamos a la hora de pedir perdón al Señor es que muchas veces queremos negociar con Él. Señor, si me perdonas, voy a empezar a leer la Biblia. Señor, si me perdonas, voy a empezar a servir en la iglesia, en un ministerio en especial, porque me he estado puesto rogadito últimamente. Señor, si me perdonas, voy a empezar a diezmar el 15%. No. Con Dios no podemos hacer tratos, hermanos. No estamos en una posición en la cual usted pueda ponerse a hacer tratos con Dios. Él nos quiere perdonar simplemente porque Él lo quiere hacer. Y la tercera manera en que nos equivocamos a la hora de acercarnos a Él, a la hora de pedir perdón, es que incluso a veces queremos sobornar al Señor. Le decimos: Señor, si me perdonas de nuevo, nunca lo vuelvo a hacer. No, hermano. Dios quiere que te acerques de la manera correcta. Y esa manera la podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, que dice así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita, es un regalo, y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Nos liberó del castigo. Usted es libre, hermano. La verdad básica del cristianismo. Usted me puede decir en esta mañana: Andrés, yo soy muy nuevo en las cosas del Señor. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no entiendo, hermano. Simplemente aprenda esto. La verdad básica del cristianismo es que Jesús pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y su perdón no se basa en lo que usted haga bien, y su perdón no se basa en lo que usted haga mal. Se basa en su gracia, se basa en su misericordia, se basa en su amor. Amén. Eso es una cuenta que ya ha sido paga. Yo no sé si usted alguna vez llega al final de mes
y se está viendo como que el dinero no está alcanzando y hay que pagar cuentas, y hemos escuchado testimonios preciosos de hermanos y hermanas que han atravesado un momento difícil como eso y llegan a la ventanilla a hacer un pago, y cuando llegan a pagar le dicen: disculpe, usted no tiene ningún pendiente. ¿Pero cómo? Tenía que pagar o ir al corte de la tarjeta. Señora, aquí dice que no hay ningún pendiente. Nos sorprendemos, nos llenamos de alegría, nos llenamos de alivio, no empezamos a decirle: no, yo vengo a pagar la tarjeta igual. ¿Cómo que alguien me la pagó? No. Nos alegramos, nos vamos callados, nos vamos contentos a nuestro hogar. Por lo mismo hizo el Señor con usted, hermano. Déjese libre, deje que el Señor lo libere de la culpa. Él pagó la cuenta. Deje de estar haciéndole caso al enemigo, porque si usted se siente culpable hasta el día de hoy de un pecado que usted ya confesó, hermano, el único error aquí es que estamos dejando que el enemigo hable a nuestro oído, porque es el trabajo que hace el diablo. Si usted se siente culpable aún, eso no es el Señor, eso es el enemigo que te está queriendo robar la bendición de aceptar el perdón de Dios, que es para todos y es para todos los que estamos acá. Amén. El hermano pastor continúa con nosotros. Como decía Andrés, hermano, no es Dios quien a usted le está haciendo sentir culpa. Puede ser su pasado, puede ser Satanás, evidentemente, o alguna persona. Pero hay algo que es muy importante. ¿Sabe por qué usted y yo, hermano, me dicen a mí la gente: Pastor Arturo, pero ya yo le pedí perdón a Dios, porque aún así me siento culpable? Ya yo le pedí perdón a Dios de todo corazón, Arturo. Y hasta, como dijo Andrés, le pido perdón a Dios hasta 20 veces por lo mismo, porque me sigo sintiendo culpable. ¿Sabe por qué usted y yo nos sentimos culpables a pesar de que le hemos pedido perdón a Dios? Es porque muchos de nosotros como cristianos decimos: yo soy creyente y no me siento perdonado. Pero ¿sabe por qué es, hermano? Porque ni usted ni yo entendemos cómo es que Dios perdona. Usted y yo creemos que Dios ama como usted ama. No, dichosamente no. Muchos de nosotros creemos que Dios perdona como perdonamos nosotros. No, dichosamente Dios no perdona como perdona a usted. Dios no perdona como perdonan los hermanos. Dios no perdona como perdona el pastor. Dios no perdona como perdona el esposo o la esposa. Muchas veces les he dicho que este hombre me dijo: Pastor Arturo, mi esposa cuando se enoja y discutimos se pone histórica. Y le dije: ¿será que se pone histérica? Me dice: no, histórica, porque me saca todo mi pasado que ya me había perdonado. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo Dios perdona. Por eso es que pedimos perdón y nos sentimos culpables, porque no creemos que Él perdona como Él dice perdonar, porque no creemos que Él ama como Él dice amar. Y voy a decirle por último, para terminar este tema: ¿qué hace Dios con mi culpa? ¿Cómo perdona a Dios? ¿Cómo es que Dios trabaja con mi culpa? Número uno, Dios me perdona al instante. Al instante. Dicen amén a eso, hermano. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, dice Isaías 55:7. Él nunca te va a decir: voy a pensarlo por un tiempo, deme chance a ver si lo mereces. La verdad que ya he metido la pata 4 veces por lo mismo, me tenés hasta aquí, ya me tenés cansado. Yo conozco gente que habla así, muy bonito, pero es el diablo que habla por ellos, porque eso no es Dios. Dios habla claro y dice: que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Dígale a su hermano: Él es generoso para perdonar. Él perdona generosamente. Él no le va a decir a nadie: deme chance, esperen a fila, me tiene resentido, más bien cuídese porque me voy a desquitar. Yo nací en una iglesia, hermano, tristemente, donde a uno le enseñaron que el Señor, cuando uno le pedía perdón, aunque uno le pidiera perdón, Él se iba a desquitar. Claro, después me di cuenta cuando me hice grande que era que esa persona vivía del resentimiento, de la amargura, y cada vez que podía se desquitaba de la gente. Pero Dios no se desquita de nadie. Dios no se desquita, Dios no tiene ningún pendiente. La Biblia dice que cuando usted y yo le pedimos perdón a Él, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Nos limpió de todo pecado, nos declaró libre, lavó la culpa. Usted no tiene pasado, hermano, acepte el perdón de Dios generoso. Él no te va a decir, Él no te va a poner en lista de espera. Él no te va a decir: tienes que esperar al 2014. Como un día de esos que tenía una cita pendiente, me dijeron: venga en noviembre para ver si le dan cita para agosto del otro año. Gloria a Dios. Pero Dios no trabaja así. Cuando usted y yo venimos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona al instante. Cuando usted le dice: Señor, fallé, pequé, te pido perdón, no me excuso, no entierro, no tapo, lo admito, acepto la responsabilidad, te pido perdón, Él te perdona instantáneamente. Amén. Solo hay algo que no me gusta instantáneo. ¿Saben qué es?
El café, lo odio, lo escupo. Y hay países, hermanos, donde se sienta usted en una cafetería y lo que le ponen son bolsitas de café instantáneo, incluso sin, ¿cómo se llama? Cafeína. No, eso es como fumarse un puro. Dichoso, yo agradezco a Dios porque ahora en todo lado hay buenas cafeterías, porque yo sin café, hermano, sin café es imposible agradar a Dios, dijo un amigo mío. Es lo único que no me gusta instantáneo, pero si hay algo que yo agradezco es que el perdón de Dios es instantáneo, inmediato. Cuando usted lo hace de corazón, Él te perdona. Dígale a su vecino: Dios perdona instantáneamente. Así es como Él perdona instantáneamente. No tienes por qué tener culpa. Número 2, Dios perdona por completo. Colosenses 2, 13 y 14 dice: nos ha perdonado todos los pecados. Diga conmigo: todos los pecados. Dios anuló el acta o el documento de deuda que había contra nosotros y que nos agobiaba o nos era contrario, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, murió por todos ellos, no solo por los de ayer, no solo por los de hoy. Jesucristo murió por todos los pecados que vayamos a cometer, porque si algo usted va a necesitar en la vida es el perdón de Dios. Tal vez usted nunca va a necesitar otra casa, otro carro, otra esposa, otra familia, pero hay algo que usted siempre va a necesitar. Hay algo que yo siempre voy a necesitar, y mucho: es el perdón de Dios. Esta es la buena noticia: Dios perdona generosamente, instantáneamente y por completo. Aleluya. No deja piquitos, no deja salditos. Anuló. Diga conmigo: anuló. Cuando yo estoy seguro que pagué el recibo del teléfono, hermano, ya yo no me preocupo por recibos pagos. A mí me preocupan los recibos pendientes. Por eso es que usted y yo estamos teniendo problemas con nuestra culpa y con nuestro pasado, porque hay algo que está pendiente. Pero cuando yo tengo el recibo de cancelado, me encanta. Todavía soy de los de la antigua. Por eso no me gusta mucho pagar por internet. A mí me gusta ir a la ventanilla y ver el sello y la firma, porque cuando yo pago un recibo, hermano, nunca más me vuelvo a acordar de un recibo pago. La definición de imbécil es esta: preocuparse por algo que ya pagué. Y cuando yo entiendo y acepto el perdón de Dios en sus correctas dimensiones, escuche esto, hermano, yo no tengo ningún problema. Ya Cristo pagó, dice aquí, por todos mis pecados. Me perdona instantáneamente y me perdona completamente. Aleluya. La Biblia dice que Él arrojó nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo de la mar. Y una escritora cristiana dijo, y le puso un rótulo que dice: prohibido pescar. ¿Sabe usted dónde están las partes más profundas de todos los océanos de este planeta? Están en el Caribe, frente a las costas norte de Puerto Rico, en un pueblo que se llama Arecibo enfrente. Cuando uno va aterrizando y se ven unos huecos, hermanos, en el mar, que da miedo verlo. Y la primera vez que tuve esa experiencia y sabía de esta realidad de los océanos, que las partes más profundas de los océanos del planeta están ahí enfrente, la primera vez que supe eso, cuando iba pasando por encima y veo aquellos huecos negros, eso es parte del Triángulo de las Bermudas, le dije en mi corazón: Señor, gracias, porque ahí abajo están enterrados todos mis pecados. ¡Aleluya! Todavía el hombre que ya fue a la luna no ha podido ir a las partes más profundas, y creo que jamás lo logrará, porque a ese sitio donde Dios envió sus pecados, Virginia, tus pecados, hermana, tus pecados, Marcela, los pecados suyos, mis pecados, los tuyos, Freddy, ahí, Ramón, en lo más profundo de la mar, Cristo arrojó nuestros pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Número 3, cómo Dios hace con mi culpa. No solamente me perdona instantáneamente por completo, sino que me perdona repetidamente. Mucha atención con esto. No quiero malinterpretaciones. Hebreos 7:25 dice: Cristo, quien vive para siempre, a fin de interceder a Dios en favor de ellos. Cristo en este momento está vivo. ¿Cuántos dicen Cristo está vivo? Pero dice que vive para siempre con un propósito: interceder al Padre a favor suyo y a favor mío. Dios nos perdona repetidamente. Bendito sea el Señor para siempre. Yo sé que hay gente que le dice a usted: hermano Arturo, pero si usted ha pecado el mismo pecado de varias veces, no le da vergüenza estarle pidiendo a Dios perdón. No le da vergüenza decirle a la iglesia que Cristo perdona repetidamente. No me puede dar vergüenza decir lo que a Dios no le dio vergüenza decir: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Y si hay algo que a usted y a mí nos carga es el pecado y la culpa. Y Él dice que usted y yo vengamos porque Él va a perdonarnos generosamente y va a perdonarnos y a olvidar nuestro pecado. Tú no tienes por qué estar atado con la culpa al pecado. Si ya usted le pidió perdón a Dios, Dios te perdonó instantáneamente, completamente y repetidamente. Yo no estoy diciendo esto para que usted tome como ocasión y decir: hermano Arturo, ese tema es muy peligroso, porque le estás diciendo a la gente: haga lo que quiera, que de por sí Dios lo va a perdonar. Perdónenme, hermanos. Ustedes son mis testigos. ¿He dicho yo alguna vez eso? ¿He dicho yo alguna vez que el amor de Dios y la gracia de Dios es tal que podemos hacer lo que nos da la gana? Eso es usted mal pensado el que lo está diciendo, porque el diablo te está poniendo a oír lo que yo no estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es: hermanos, nunca pequen, pero si pecan, pidámosle perdón a Dios, porque Él perdona instantánea, completamente y también repetidamente. Ojalá nunca pecáramos. Créanme de todo corazón, quien les habla desearía con todo el alma nunca haber pecado. No me gusta pecar, desearía nunca más pecar, pero es mi realidad. Sigo pecando, pero puedo venir ante Él y saber que Él me va a perdonar inmediatamente, completamente y repetidamente. Y por último, me perdona libremente. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Él. Hay gente que te va a decir: no, hermano, espérese, yo no creo que Dios a usted lo perdone. Eso es el diablo hablando. Eso es gente atada y amargada que no han sido libres. Son legalistas que no son libres. Viven amargados, viven apocados, son autosuficientes. Tienen un concepto de ellos como que si ellos nunca fallan. Y no hay una sola persona pura. Usted no conoce a nadie puro. Solo Dios es puro y santo. Solo Cristo nunca pecó. Todos los demás hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia y la bondad de Dios hemos sido perdonados y hemos sido lavados. Ninguno de nosotros estaría aquí si Cristo no hubiera dicho: Padre, perdónalos, porque no saben. No saben que yo no vine a salvarme. Yo podría bajarme de la cruz, pero no saben que yo no vine a eso. Yo vine a salvarlos a ellos. Si yo me bajo de aquí, no hay quien los salve. Si Cristo hubiera atendido las estupideces de los romanos y de los fariseos, Cristo se hubiera bajado de la cruz y usted y yo no tendríamos vida eterna como hoy tenemos, ni tendríamos la conciencia limpia, ni la libertad de sabernos, sentirnos y proclamarnos hijos de Dios. Porque todo ser humano, en todo ser humano, la mayor necesidad que tenemos y tendremos es necesidad de ser perdonados. Por eso Cristo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y ese fue el regalo más grande que Dios a usted le dio: el regalo de la salvación, el regalo gratuito del poder de Dios, del perdón de Dios, para anular todo el acta, esa cuenta impagable que usted y yo teníamos. Cristo la pagó en la bendita cruz del Calvario. Amén. Termino leyendo este versículo bíblico que dice en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Anótelo, usted no lo tiene ahí en sus notas. Dichoso aquel hombre a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso aquel a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted y yo somos dichosos y bienaventurados o felices porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha limpiado, porque el Señor nos ha lavado, porque el Señor no nos toma en cuenta nuestra maldad si le hemos pedido perdón al Señor. No lo entierres, no lo minimices, no culpes a otro. No trates de enterrarlo. Aceptemos nuestra responsabilidad. Admitamos que hemos pecado. Pidámosle perdón a Dios, porque podemos estar seguros que nos va a perdonar instantáneamente. Nos va a perdonar completamente. Nos va a perdonar repetidamente. Y nos va a perdonar libremente por su gracia y su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.